Durante décadas, Billy Crystal fue mucho más que un icono de la comedia. Para millones de espectadores alrededor del mundo, él representaba la calidez, la inteligencia emocional, el humor fino y el encanto irresistible del cine estadounidense de los años 90. Películas como When Harry Met Sally, City Slickers o Annalise le dieron un lugar privilegiado en el corazón del público, pero detrás de ese brillo eterno había un hombre profundamente humano, vulnerable, dedicado a su familia y sobre todo, enamorado de la mujer con la que compartió la mayor parte de su vida. A sus amigos más cercanos, Crystal siempre les decía que su matrimonio era el éxito más grande de su vida. No era una frase bonita para las cámaras, era una convicción de verdad. Su familia era su refugio silencioso, un espacio donde el actor, el comediante, el presentador y la figura pública quedaban atrás, y solo quedaba Billy, el hombre, el esposo, el padre. Aquella estabilidad fue durante muchos años su motor emocional y su equilibrio frente a una industria que tiende a devorar incluso a los más fuertes. Pero como ocurre con frecuencia en la vida real, esa que ningún guión puede predecir. Las historias aparentemente perfectas esconden grietas invisibles. Grietas que crecen en silencio hasta que un día se convierten en abismos imposibles de ignorar. Para Billy Crystal, ese día llegaría de la manera más inesperada, más íntima y más dolorosa de su vida. Durante más de 4 décadas, Billy y su esposa fueron considerados una de las parejas más sólidas de Hollywood. Mientras otros matrimonios famosos se desmoronaban bajo el peso de los egos, la fama, los horarios imposibles y las tentaciones externas, él los parecían inmunes a esas debilidades. Él lo acompañaba discretamente en alfombras rojas, en ceremonias de premios y en proyectos importantes, pero nunca buscó protagonismo. Billy, por su parte, hablaba de ella con un cariño humilde y genuino, muy distinto al tono ensayado de muchas celebridades. Eran para el mundo exterior la prueba de que aún era posible mantener un matrimonio estable en la industria del espectáculo. Una excepción luminosa en medio de un ecosistema lleno de inestabilidad emocional. Pero lo que nadie sabía era que esa estabilidad aparente comenzaría a tambalearse en el silencio más absoluto. Como muchos hombres profundamente enamorados, Billy Crystal ignoró durante años señales que, en retrospectiva, parecían evidentes. Pequeños cambios en el comportamiento de su esposa. Ausencias inexplicables, un cansancio emocional difícil de descifrar. Silencios prolongados que antes no existían. Billy atribuía todo al paso del tiempo, al estrés, a las responsabilidades familiares. Nunca imaginó que detrás de aquellos cambios había una verdad que lo afectaría de la manera más profunda. Su esposa había comenzado a distanciarse emocionalmente. Ese alejamiento, al principio sutil, se transformó en un muro invisible que Billy no lograba traspasar. El que siempre había sido capaz de leer gestos, tonos, miradas, comenzó a sentirse torpe, confundido, incapaz de comprender qué estaba falando. ¿Es algo malo? Llegó a preguntarse más de una vez. Pero la respuesta no tenía nada que ver con él. Lo que hacía más devastadores esos cambios no era su intensidad, sino su sutileza. Él la seguía sonriendo, seguía acompañándolo, seguía cumpliendo con todos los rituales familiares. Pero algo profundo, algo esencial, había dejado de estar allí. Algo se había apagado. Billy, con su sensibilidad natural, lo presentía, pero se negaba a aceptarlo. Durante años había defendido su matrimonio como el centro emocional de su vida, como el lugar donde encontraba paz en un mundo lleno de prisas y presiones. Aceptar que algo estaba mal equivalía, para él, a aceptar que su mundo entero se tambaleaba. La negación, como tantas veces ocurre en las historias humanas, se convirtió en su estrategia involuntaria de supervivencia. Mientras el mundo lo veía brillar en escenarios, películas y programas de televisión, Billy llevaba años intentando sostener algo que ya empezaba a romperse. Había reorganizado horarios, rechazado proyectos, pasado más tiempo en casa. Todo con la esperanza silenciosa de que la distancia emocional que percibía en su esposa se disipara con el tiempo. Pero la distancia crecía sin gritos, sin discusiones, sin explicaciones. Era un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Billy, con su humor característico, trataba de suavizar tensiones, de recuperar risas antiguas, de reconstruir complicidades que antes surgían sin esfuerzo. Pero cada intento le dejaba una sensación amarga.
Ella no respondía como antes. Era como intentar encender una luz que ya no tenía electricidad. La crisis definitiva no llegó con una pelea, ni con un escándalo, ni con un descubrimiento accidental. Llegó con un gesto simple, casi doméstico, tan cotidiano que parecía imposible que pudiera cambiar una vida. Billy encontró algo, un detalle, un mensaje, una palabra, algo tan pequeño que, al principio, no quiso darle importancia. Pero ese pequeño gesto abrió una puerta que él creía firmemente cerrada. Una puerta hacia una verdad que nunca había imaginado posible. Su esposa estaba teniendo una relación con otra persona. Pero no era eso lo que lo devastó. Lo que lo destruyó emocionalmente fue con quién. La mayoría de las historias de infidelidad siguen patrones predecibles. Un extraño, un compañero de trabajo, alguien joven, alguien atractivo. Pero en el caso de Billy Crystal, la realidad fue mucho más dolorosa porque el hombre involucrado no era un desconocido. Era alguien que él conocía profundamente, alguien en quien confiaba, alguien que había estado presente en momentos importantes de su vida. La traición no era solo matrimonial, era también emotional y relational. Billy no solo perdió a su esposa, perdió una parte de su círculo íntimo, y con él lo perdió una parte de sí mismo. El Billy Crystal que el público veía siempre con sonrisas y seguridad comenzó a desaparecer lentamente. Detrás de esa apariencia luminosa, comenzó a formarse una nube de tristeza silenciosa que él disimulaba con profesionalismo. Para alguien acostumbrado a reír, aprender a esconder lágrimas se volvió una tarea tan frecuente como ensayar diálogos. Pero lo más doloroso no fue el impacto social o profesional, fue el impacto íntimo. Él había construido su vida sobre la idea de un amor invencible, de una confianza inquebrantable, de una familia sólida. Y de pronto todo eso parecía una ilusión. Billy se enfrentó entonces al tipo de tristeza silenciosa que no genera escándalos, pero sí quiebra el alma. El descubrimiento de la infidelidad no llegó como un golpe inmediato, sino como una grieta que fue abriéndose poco a poco en la vida emocional de Billy Crystal. Aunque el impacto inicial fue silencioso, casi invisible para quienes estaban a su alrededor, en su interior comenzó a formarse una tormenta que cambiaría para siempre la manera en que veía el amor, la confianza y la propia identidad. Billy siempre había creído que la verdad, por dolorosa que fuera, tenía un valor redentor. Sin embargo, esta verdad específica no traía redención alguna. Traía incertidumbre, desorientación y una tristeza tan profunda que ni el humor, su mayor escudo durante toda una vida, podía contenerla. La traición lo golpeó en una zona donde ningún papel cinematográfico, ningún premio y ningún aplauso podían ayudarlo a levantarse. Era la vida real, era el dolor real, y era un capítulo que él jamás imaginó tener que vivir. Después del primer indicio, Billy intentó convencerse de que todo había sido un malentendido. Durante días, semanas incluso, trató de encontrar una explicación lógica que encajara con la imagen que tenía de su matrimonio. Pero la verdad no respeta narrativas idealizadas. La verdad no entiende de esperanzas. Pequeños detalles comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas emocional. Respuestas evasivas, momentos de distancia inexplicable, rutinas alteradas, miradas esquivas, hasta que finalmente llegó la prueba irrefutable. Algo que ya no podía ignorar, reinterpretar ni justificar. Billy, que siempre había sido un hombre profundamente racional, sintió en ese momento que toda su estructura interna se desplomaba, no solo porque descubría la traición, sino porque se daba cuenta de que su intuición había intentado advertirle desde mucho antes, pero él, cegado por el amor y la confianza, había elegido no escucharla. La confirmación fue devastadora. No hubo gritos, no hubo confrontaciones violentas, solo un silencio cargado de decepción, incredulidad y una especie de dolor que no tenía palabras. Si la infidelidad ya era suficientemente dolorosa, la identidad del otro hombre convirtió la situación en una tragedia emocional todavía más profunda. No era un desconocido, no era un admirador, no era un compañero de trabajo de su esposa. Era alguien cercano a Billy, alguien que él consideraba un amigo, alguien que había compartido cenas familiares, celebraciones, conversaciones íntimas, una presencia habitual en su hogar. Esa doble traición, del amor y de la amistad, produjo una herida que tardaría años en cerrar. Billy, conocido por su calidez y su lealtad, se sintió traicionado en el nivel más básico y humano posible. ¿O como no lo vi antes?
Esa pregunta se convertiría en una sombra que lo acompañaría durante mucho tiempo. El derrumbe emocional detrás del escenario. Al público jamás se le habría ocurrido imaginar lo que Billy estaba viviendo. Su imagen pública era impecable. Un hombre amable, encantador, gracioso y emocionalmente equilibrado. Incluso en los momentos más duros, Billy había sabido transformar su dolor en humor, sus inseguridades en monólogos brillantes y sus miedos en actuaciones inolvidables. Pero esta vez era distinto. No se trataba de un tropiezo profesional ni de una decepción puntual. Se trataba de un golpe directo a su vida privada, a sus cimientos afectivos, al núcleo de lo que él más valoraba. Durante semanas, Billy asistió a compromisos profesionales como si nada hubiese ocurrido. Sonreía, estrechaba manos, contaba chistes, pero cada gesto era un esfuerzo monumental. Detrás del telón, detrás de las cámaras, detrás de los camerinos, su rostro cambiaba. Los amigos más cercanos comenzaron a notar algo extraño. Billy estaba menos hablador, menos luminoso, más introspectivo. Pero él, fiel a su naturaleza protectora, no quiso cargar a nadie con su tragedia. Se guardó el dolor, lo escondió detrás del profesionalismo, se dijo a sí mismo que sería capaz de resolverlo en silencio. La conversación inevitable. La confrontación con su esposa fue una escena que Billy jamás quiso recordar y jamás quiso olvidar. No hubo gritos, ni reproches teatrales, ni explosiones de ira. Hubo algo peor, una honestidad fría, dolorosamente sincera. Ella admitió lo ocurrido. No intentó negarlo, no intentó suavizarlo. El daño estaba hecho y las palabras no podían borrarlo. Para Billy, esa conversación fue como ver derrumbarse una casa construida con décadas de amor, respeto y complicidad. Todo lo que él había creído estable comenzó a desvanecerse frente a sus ojos. La traición no fue solo un acto puntual, fue una fractura emocional profunda. Una grieta que se abrió entre ellos y que, desde ese momento, se volvió imposible de quebrar. Cuando el amor propio se tambalea. Billy Crystal no era un hombre joven cuando esto ocurrió. Pero el dolor de una traición no entiende de edades. Afecta igual a un adolescente que a un hombre maduro. Rompe la autoestima, distorsiona la percepción de uno mismo, hace temblar cualquier certeza emocional. Él comenzó a cuestionar todo. ¿Qué hice mal? ¿En qué momento dejé de ser suficiente? ¿Por qué no lo vi venir? Preguntas injustas pero inevitables. Preguntas que cualquier persona herida se hace, aunque no tenga sentido culparse. Para un hombre que había construido su vida sobre la idea de la lealtad, la estabilidad y el amor fiel, enfrentar la posibilidad de que su matrimonio se hubiera convertido en una mentira sostenida fue un golpe devastador. El refugio emocional que nunca legó. Lo más doloroso fue descubrir que, a pesar de su éxito y de la admiración pública, Billy se sentía completamente solo. Hollywood es un lugar lleno de aplausos, pero vacío de silencios comprensivos. Sus compañeros de trabajo, aunque lo querían, no sabían cómo acercarse. Sus amigos, desconcertados, esperaban a que él diera el primer paso. Y Billy, sumido en la tristeza, no sabía pedir ayuda. Hubo noches en las que él caminaba por su casa sin saber qué hacer, sin saber cómo procesar lo que estaba viviendo. El silencio, el sonido que tanto había valorado en su vida familiar, se convirtió en una especie de eco doloroso que le recordaba que algo irreversible había ocurrido. La doble vida emocional de Billy Crystal. Para millones de espectadores, Billy seguía siendo el hombre que hacía reír, que iluminaba entrevistas, que ofrecía discursos llenos de ingenio en los premios Oscar. Pero tras esa imagen pública había un hombre que se estaba desmoronando emocionalmente. Era como si viviera dos vidas, una para el mundo, otra para sí mismo. Y mientras más intentaba sostener aquella fachada impecable, más profundo se hacía el vacío interior. La traición de su esposa no solo había destruido una relación, había fracturado una identidad entera. Billy Crystal, el actor, seguía en pie. Billy Crystal, el hombre, estaba intentando sobrevivir. Con el paso de los días, el dolor comenzó a transformarse, primero en incredulidad, luego en tristeza, luego en una especie de aceptación amarga que nadie desea. Pero todos conocemos. Billy comprendió que estaba frente a un punto de inflexión en su vida. Nada volvería a ser igual, ni su matrimonio, ni su relación con el amigo que lo traicionó, ni la manera en que él mismo veía el amor y la confianza.
Ese fue el momento en que comenzó, sin saberlo, el proceso que lo llevaría a reconstruirse o a perderse aún más. La vida de Billy Crystal se partió en dos después de descubrir la verdad más devastadora de su existencia. La infidelidad de su esposa no solo destruyó su matrimonio, destruyó su manera de entender el amor, la lealtad y el significado mismo de la familia. La herida era profunda y silenciosa, tanto que nadie, ni sus amigos, ni sus compañeros de trabajo, ni siquiera el público que lo adoraba, pudo imaginar la magnitud del dolor que llevaba a cuestas. No fue fácil, no fue rápido, y sobre todo, no fue glorioso. Fue humano, brutalmente humano. El público veía a Billy Crystal en entrevistas, en entregas de premios y en apariciones televisivas, creyendo que seguía siendo el mismo hombre brillante, ingenioso y encantador de siempre. Pero lo que aparecía en pantalla era solo una fracción de su realidad interior. Cada sonrisa era un esfuerzo, cada chiste era un mecanismo de defensa. Cada aparición pública era un acto de supervivencia emocional. Billy había construido una carrera entera sobre la capacidad de reír. Y ahora, esa misma reputación se había convertido en su máscara más pesada. Había noches en que regresaba a su casa tras una presentación exitosa y se desplomaba en el silencio absoluto. No lloraba siempre, pero sentía una angustia insoportable, como si algo dentro de él se hubiera roto sin posibilidad de reparación. ¿Cómo puede la vida de un hombre cambiar tanto en tan poco tiempo? Llegó a preguntarse. A pesar de ser amado y respetado en la industria, Billy se sintió extraordinariamente solo. La traición había afectado no solo su relación con su esposa, sino también su capacidad de confiar en los demás. El amigo que había traicionado su amistad, el hombre inesperado que se involucró con su esposa, dejó en Billy una herida imposible de ignorar. Billy no solo perdió a su pareja, perdió un vínculo personal que consideraba inquebrantable. La soledad, en estos casos, no es ausencia de personas, es ausencia de confianza. Billy dejó de compartir sus sentimientos, incluso con los pocos amigos que intuían que algo estaba mal. Había algo en su interior que le decía que proteger su vulnerabilidad era la única manera de no derrumbarse por completo. Esa soledad prolongada fue, según él mismo admitiría años después, uno de los periodos más difíciles de su vida. Con el paso de las semanas, el dolor comenzó a manifestarse de maneras inesperadas. Cansancio extremo, Falta de concentración, insomnio, pérdida de apetito y una tristeza persistente que lo acompañaba desde el amanecer hasta la noche. No buscó ayuda profesional al principio. Como muchas personas que atraviesan una traición profunda, se convenció de que podía manejarlo él solo. Pero el cuerpo y la mente no entienden de orgullo. Hubo días en que se despertaba sin energía para levantarse. Otros días, prefería perderse en rutinas laborales solo para evitar pensar en su dolor. Pero la mente, cuando está herida, siempre encuentra el camino para recordar lo que duele. Billy, acostumbrado a ser el soporte emocional de otros, no sabía cómo sostenerse a sí mismo. Después de varias semanas de tensiones y conversaciones amargas, Billy comprendió que no podía continuar en un matrimonio donde la confianza había sido destruida de manera irreversible. La separación no fue un escándalo público. No hubo comunicados dramáticos. No hubo culpas lanzadas al viento. Fue un proceso silencioso, íntimo y profundamente doloroso. Ambos sabían que no había vuelta atrás. Billy firmó los documentos con una mezcla de tristeza, alivio y resignación. Era como cerrar un libro que había leído durante 40 años, un libro donde cada capítulo estaba lleno de amor, complicidad, recuerdos felices y momentos que jamás quiso perder. Pero la traición había borrado la posibilidad de un final distinto. La reacción del público, sorpresa y preocupación. Aunque Billy trató de mantener su vida privada lejos de los medios, los rumores comenzaron a circular. Los periodistas notaron su ausencia de eventos, su cambio de actitud, su mirada más apagada. Pero él, fiel a su estilo, jamás confirmó nada. No buscó compasión. No alimentó rumores. No expuso a nadie. Su silencio reforzó la imagen de un hombre íntegro, pero también dejó claro que estaba viviendo una crisis profunda. En la industria, algunos colegas se acercaron con cuidado. ¿Estás bien, Billy? A lo que él solía responder. Estoy manejándolo. Pero nadie imaginaba cuánto le estaba costando manejarlo. El punto de quiebre que lo obligó a enfrentar su dolor. El verdadero punto de inflexión llegó una noche cualquiera, después de terminar un evento benéfico.
Billy regresó a su habitación de hotel, se miró en el espejo y no reconoció al hombre que tenía enfrente. No era solo el cansancio, era la falta de brillo en los ojos, era la sensación de estar vacío. En ese momento, comprendió que tenía que tomar una decisión crucial. O continuaba fingiendo que estaba bien, o comenzaba a reconstruirse desde cero. Por primera vez en meses, Billy decidió no escapar de su dolor. La recuperación emocional no llegó de golpe. No llegó con un viaje, ni con una revelación espiritual, ni con un proyecto profesional nuevo. Llegó con pequeños gestos. Hablar con un terapeuta, de conectar con amigos auténticos, volver a leer libros que amaba, salir a caminar. Aceptar que el dolor es parte del proceso humano. Billy comenzó a descubrir cosas sobre sí mismo que nunca había tenido tiempo de explorar. Comenzó a entender que el amor propio era una pieza que había descuidado durante años. Comenzó a valorar su capacidad de sentir profundamente, incluso cuando ese sentimiento dolía. El hombre que había construido humor a partir de la vulnerabilidad, Jenna finalmente aprendía a aceptar la suya propia. La revelación final no fue un final, sino un renacimiento. A medida que el tiempo pasaba, la tristeza dejó de ser un abismo y comenzó a ser un recuerdo. El dolor no desapareció del todo. Ningún dolor verdadero lo hace, pero dejó de dominarlo. Billy Crystal volvió a encontrar equilibrio, calma y una nueva forma de ver la vida. No era el mismo hombre que antes. Era más introspectivo, más consciente, más fuerte. Y aunque la traición dejó cicatrices profundas, también le enseñó la lección más valiosa de su vida. Que incluso el corazón roto puede reconstruirse, que la traición no define a una persona, y que el amor propio es el pilar que sostiene todo lo demás. La historia de Billy Crystal no es simplemente la narración de una traición, ni el relato triste de un matrimonio que llegó a su fin. Es ante todo el testimonio de un hombre que, a pesar de haber sido herido en lo más profundo, encontró la valentía de mirarse a sí mismo con honestidad, de aceptar su vulnerabilidad y de comenzar un proceso de reconstrucción emocional que pocos ven, pero que todos merecen. Durante décadas, el mundo vio en Billy a un comediante brillante, hay un actor talentoso, hay un presentador carismático, pero detrás de esa imagen luminosa existía un ser humano que enfrentaba miedos, dudas, pérdidas y silencios tan reales como los de cualquiera. La traición de su esposa, con alguien en quien él confiaba profundamente, fue uno de los golpes más duros de su vida. Sin embargo, esa herida no se convirtió en su final. Fue el comienzo de una transformación lenta, sincera y profundamente humana. Billy entendió que no puede controlarse todo, que incluso los corazones más nobles pueden ser lastimados y que la vida no siempre sigue los guiones que quisiéramos escribir. Pero también aprendió algo aún más valioso, que un corazón roto puede aprender a latir de nuevo, que la dignidad no se pierde cuando uno sufre, y que incluso después de una caída emocional devastadora, siempre existe un camino hacia la luz. Hoy su historia no es trágica, es inspiradora. Es un recordatorio de que incluso los ídolos sienten, lloran, se equivocan y se levantan. Billy Crystal no es el hombre destruido que algunos imaginaron. Es un hombre renacido, más sabio, más profundo y más consciente del verdadero valor del amor propio, de la familia y de la lealtad. Su mensaje silencioso, aunque nunca proclamado en voz alta, es claro. La vida duele, pero también enseña. Y al final siempre vale la pena volver a empezar. Si esta historia deja emocionado, deja hecho reflexionar o deja permitido ver un lado más humano de una de las figuras más queridas del cine, te invito sinceramente a formar parte de nuestra comunidad. En este canal no solo contamos historias, contamos verdades ocultas, exploramos emociones profundas, analizamos los momentos más impactantes de la vida de las celebridades, mostramos lo que ocurre detrás de los titulares. Si te gustan los relatos profundos, las investigaciones cuidadas y las narraciones que conectan con el corazón, entonces suscríbete ahora mismo. Haz clic en el botón suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Cada suscripción, cada me gusta y cada comentario nos ayuda a seguir creando contenido de calidad, respetuoso y emocionante. Tú eres parte de esta familia y tu apoyo hace posible que sigamos creciendo. Suscríbete. Comparte este video. Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos en esta historia tan humana y conmovedora. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.